Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 2. Las raíces de la guerra. Ayn Rand. The Objectivist, junio de 1966. Se dice que las armas nucleares han hecho a las guerras tan horribles que, de solo pensar en ellas, que generan un gran temor. Pero toda nación en la Tierra siente con mucho terror que tal guerra realmente podría llegar. La abrumadora mayoría de la humanidad, las personas que mueren en los campos de batalla o las que mueren de hambre y perecen entre las ruinas actuales, no quiere la guerra, nunca la quisieron. Pero las guerras han seguido estallando a lo largo de los siglos, con una larga huella de sangre señalando la historia de la humanidad. Los hombres temen que pueda llegar la guerra porque saben, consciente o inconscientemente, que nunca han rechazado la doctrina que produce las guerras, la cual ha causado las contiendas del pasado y puede volver a hacerlo. La doctrina de que es correcto, que es práctico o necesario que los hombres logren sus metas por medio de la fuerza física, iniciando el uso de la fuerza contra otros hombres, y que alguna clase de bienestar puede justificarlo. Es la doctrina de que la fuerza es una parte correcta o inevitable de la existencia del hombre y las sociedades humanas. Observe una de las características más desagradables del mundo actual: la mezcla de las preparaciones frenéticas para la guerra junto con una propaganda histérica por la paz, y el hecho de que ambas vienen de la misma fuente, de la misma filosofía política. La filosofía política en quiebra, pero aún dominante, de nuestra época es el estatismo. Fíjese en la naturaleza de los supuestos movimientos pacifistas actuales. Profesando amor y preocupación por la supervivencia de la humanidad, siguen clamando que debería detenerse la carrera por las armas nucleares, que las fuerzas armadas deberían ser abolidas como elemento para resolver las disputas entre naciones y que la guerra debería ser proscrita en nombre de la humanidad. Sin embargo, estos mismos movimientos pacifistas no se oponen a las dictaduras. Las visiones políticas de sus miembros pasan por todos los matices del espectro estatista, desde el estado de bienestar hasta el socialismo, desde el fascismo al comunismo. Esto significa que son contrarios al uso de la coerción de una nación contra otra, pero no del gobierno de una nación contra sus propios ciudadanos. Esto significa que se oponen al empleo de la fuerza en contra de adversarios armados, pero no contra los desarmados. Considere el saqueo, la destrucción, la inanición, la brutalidad, los campos de trabajo de esclavos, las cámaras de tortura, las matanzas en masa perpetradas por las dictaduras. Esto es lo que los supuestos predicadores de la paz de hoy están dispuestos a apoyar o tolerar en nombre del amor a la humanidad. Es obvio que la raíz ideológica del estatismo o colectivismo es la premisa tribal de los salvajes primitivos que, incapaces de concebir los derechos individuales, creyeron que la tribu es un gobernante supremo y omnipotente, dueño de las vidas de sus miembros, a quienes los pueden sacrificar cada vez que quiera algo que estime que es para su bienestar. Incapaces de concebir cualquier principio social, salvo la regla de la fuerza bruta, creyeron que los deseos de la tribu están limitados solo por su fuerza física y que las otras tribus son su presa natural, para ser conquistadas, saqueadas, esclavizadas o aniquiladas. La historia de todos los pueblos primitivos es una sucesión de guerras tribales y matanzas intertribales. El hecho de que esta ideología salvaje actualmente rija a las naciones que poseen armas nucleares debería consternar a cualquier persona preocupada por la supervivencia de la humanidad. El estatismo es un sistema de violencia institucionalizada y de perpetua guerra civil. No deja a los hombres otra opción que pelear para capturar el poder político, para robar o ser robados, matar o ser matados. Cuando la fuerza bruta es el único criterio de conducta social y rendirse sin ofrecer resistencia a la destrucción es la única alternativa,
aun el más bajo de los hombres, hasta un animal, hasta una rata arrinconada, peleará. No puede haber paz dentro de una nación esclavizada. Los conflictos más sangrientos de la historia no fueron las guerras entre naciones, sino las guerras civiles entre hombres de la misma nación, quienes no pudieron encontrar para resolverlos recursos pacíficos dentro de la ley, los principios o la justicia. Observe que la historia de todos los estados absolutos está caracterizada por rebeliones sangrientas, por explosiones violentas de desesperación ciega, sin ideología, programa o metas, las que fueron usualmente sofocadas mediante la más cruel exterminación. En una dictadura total, la guerra civil crónica, fría, del estatismo se plasma en purgas sangrientas, cuando una pandilla destrona a la otra, como en la Alemania nazi o en la Rusia soviética. En una economía mixta, toma la forma de guerras entre grupos de presión, cada uno luchando para que la legislación arrebate por la fuerza sus ventajas a los demás grupos. El grado de estatismo en el sistema político de un país es el grado por el cual se divide al país en pandillas rivales y pone a los hombres unos contra otros. Cuando se invalidan los derechos individuales, no hay forma de decidir quién tiene derecho a qué. No hay forma de determinar la justicia de los reclamos, los deseos o intereses de alguien. El criterio, por consiguiente, se revierte al concepto tribal de que los deseos de uno están limitados solo por la magnitud de poder de la pandilla propia. Para sobrevivir bajo tal sistema, los hombres no tienen otra opción más que temer, odiar y destruir al otro. Es un sistema de conspiración clandestina, de conspiraciones secretas, de tratos, favores, traiciones y golpes de estado repentinos, sangrientos. No es un sistema que lleva a la hermandad, la seguridad, la cooperación y la paz. El estatismo, de hecho y en principio, no es más que la ley de la pandilla. Una dictadura es una pandilla dedicada a saquear el esfuerzo de los ciudadanos productivos de su propio país. Cuando un gobernante estatista agota la economía de su país, ataca a sus vecinos. Es su única manera de posponer el colapso interno y proclamar su autoridad. Un país que viola los derechos de sus propios ciudadanos no respetará los derechos de sus vecinos. Aquellos que no reconocen los derechos del individuo no reconocerán los derechos de las naciones. Una nación es solo una suma de individuos. El estatismo necesita la guerra. Un país libre no. El estatismo sobrevive a través del saqueo. Un país libre sobrevive produciendo. Observe que las mayores guerras de la historia las comenzaron las economías más controladas del momento contra las más libres. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial comenzó entre la Alemania monárquica y la Rusia zarista, quienes hicieron entrar a sus aliados más libres. La Segunda Guerra Mundial comenzó por la alianza de la Alemania nazi con la Rusia soviética y su ataque conjunto sobre Polonia. Observe que en la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Rusia se apropiaron y desmantelaron fábricas enteras en los países conquistados para llevárselas a sus países, mientras la más libre de las economías mixtas, el semicapitalista Estados Unidos de América, envió equipos en préstamo por un valor de miles de millones, incluyendo fábricas enteras, a sus aliados. Alemania y Rusia necesitaban la guerra. Estados Unidos no, y no ganó nada. De hecho, Estados Unidos perdió económicamente, si bien se ganó la guerra. Se quedó con una deuda nacional enorme, incrementada por la política grotescamente fútil de dar sostén a anteriores aliados y enemigos. Pero es al capitalismo al que los predicadores de la paz de hoy se oponen y al estatismo al que apoyan en nombre de la paz. El capitalismo de laissez-faire es el único sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales y, por consiguiente, el único sistema que censura la utilización de la fuerza en las relaciones sociales. Por la naturaleza de sus principios e intereses básicos, es el único sistema fundamentalmente en total oposición a la guerra. Los hombres que son libres para producir no tienen incentivo para el saqueo. No tienen nada que ganar y mucho que perder de la guerra.
Ideológicamente, el principio de los derechos individuales no permite a un hombre buscar su sustento a punta de pistola dentro o fuera de su país. Económicamente, las guerras cuestan dinero. En una economía de libre mercado donde la riqueza es de posesión privada, los costos de la guerra salen del ingreso de los individuos. No hay un abultado tesoro público restallante para encubrir ese hecho, y un ciudadano no puede esperar recuperar sus pérdidas financieras, tal como los impuestos o las quiebras comerciales o la destrucción de la propiedad, ganando la guerra. Así, sus intereses económicos están del lado de la paz. En una economía estatista, donde la riqueza es de posesión pública, un ciudadano no tiene intereses económicos que proteger preservando la paz. Él es solo una gota en el balde común, mientras la guerra le da la falaz esperanza de mayores limosnas de sus amos. Ideológicamente, está adiestrado para considerar a los hombres como animales sacrificables. Él mismo lo es. Puede no tener noción de por qué los extranjeros no deberían ser sacrificados en el altar público en beneficio del mismo Estado. El comerciante y el guerrero han sido antagonistas fundamentales a lo largo de la historia. El comercio no prospera en los campos de batalla, las fábricas no producen bajo los bombardeos, las ganancias no crecen sobre los escombros. El capitalismo es una sociedad de comerciantes. Esto le ha ganado ser denunciado por cada pistolero potencial que considera egoísta el comercio y noble la conquista. Permita a quienes realmente se preocupen por la paz observar que el capitalismo le dio a la humanidad el periodo más largo de paz en la historia. Un periodo duradero, el cual no hubo guerras que involucraran al mundo civilizado, desde el fin de las guerras napoleónicas en 1815 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Cabe recordar que los sistemas políticos del siglo XIX no eran capitalismo puro, sino economías mixtas. El elemento de la libertad, sin embargo, era dominante. Es lo más cercano al siglo del capitalismo que ha llegado la humanidad. Pero el estatismo continuó creciendo a todo lo largo del siglo XIX y en su momento hizo explotar al mundo en 1914. Los gobiernos involucrados fueron dominados por las políticas estatistas. Tal como en los asuntos domésticos, todos los males causados por el estatismo y los controles del gobierno fueron atribuidos al capitalismo y al mercado libre. Así también en los asuntos exteriores. Todos los males de las políticas estatistas fueron achacados y atribuidos al capitalismo. Mitos tales como el imperialismo capitalista, la usura de la guerra, o la noción de que el capitalismo tiene que ganar mercados por medio de la conquista militar son ejemplos de la superficialidad o la falta de escrúpulos de comentaristas e historiadores estatistas. La esencia de la política exterior del capitalismo es el libre comercio, o sea, la abolición de barreras comerciales, de aranceles proteccionistas, de privilegios especiales, la apertura de las rutas comerciales del mundo al intercambio libre internacional y la competencia entre particulares de todos los países tratando directamente entre sí. Durante el siglo XIX, fue el libre comercio el que liberó al mundo, liquidando y demoliendo los restos del feudalismo y la tiranía estatista de las monarquías absolutas. Tal como con Roma, el mundo aceptó al Imperio Británico porque abrió los canales del mundo a la energía del comercio en general. Si bien el gobierno represivo, su estatus, todavía se imponía en buena medida sobre Irlanda con resultados muy malos. En general, las exportaciones invisibles de Inglaterra fueron el derecho y el libre comercio. Prácticamente hablando, mientras Inglaterra controló los mares, cualquier hombre de cualquier nación podía ir a cualquier parte, llevándose sus artículos y su dinero con seguridad. Como en el caso de Roma, cuando los elementos represivos de la economía mixta de Inglaterra crecieron hasta convertirse en su política dominante, convirtiéndola en estatista, su imperio se desmoronó. No había sido la fuerza militar la que lo había mantenido en pie. El capitalismo ganó y mantuvo sus mercados por la libre competencia dentro y fuera del país.
Un mercado conquistado por la guerra puede ser de valor transitoriamente, solo para los defensores de una economía mixta que busca cerrarla a la competencia internacional, imponer reglas restrictivas y así adquirir privilegios especiales por la fuerza. La misma clase de empresarios que buscaron ventajas especiales usando la acción gubernamental en sus países buscaron mercados especiales por la acción gubernamental en el extranjero. ¿A expensas de quién? A expensas de la mayoría abrumadora de empresarios que pagaron los impuestos para tales aventuras, pero no ganaron nada. ¿Quién justificó tales políticas y se las vendió al público? Los intelectuales estatistas que elaboraron doctrinas como la del bienestar general, o el prestigio nacional, o el destino manifiesto. Los verdaderos beneficiados con las guerras en todas las economías mixtas fueron y son de esa clase. Hombres con influencia política que adquirieron fortunas por el favor gubernamental durante o después de la guerra, fortunas que no podrían haber obtenido en un mercado libre. Recuerde que los ciudadanos particulares, ya sean ricos o pobres, ya sean empresarios o trabajadores, no tienen el poder de iniciar una guerra. Ese poder es prerrogativa exclusiva del gobierno. ¿Qué tipo de gobierno tiene más probabilidad de mandar a un país a la guerra? Un gobierno de poderes limitados, circunscrito por restricciones constitucionales, o un gobierno ilimitado, abierto a la presión de cualquier grupo con intereses ideológicos belicosos, un gobierno capaz de ordenar a ejércitos a marchar por el simple antojo de un primer mandatario. Pero no es un gobierno limitado el que los predicadores de la paz de hoy apoyan. De más está decir, el pacifismo unilateral es meramente una invitación a la agresión. Tal como un individuo tiene el derecho a la legítima defensa, también lo tiene un país libre si es atacado. Pero esto no le da a su gobierno el derecho de reclutar hombres para el servicio militar que representan la violación más manifiestamente estatista del derecho de un hombre a su vida. No hay contradicción entre lo moral y lo práctico, y un ejército de voluntarios es el ejército más eficiente, tal como lo han atestiguado muchas autoridades militares. A un país libre nunca le han faltado voluntarios cuando ha sido atacado por un agresor extranjero, pero no muchos hombres se alistarán como voluntarios para aventuras como las de Corea o Vietnam. Sin ejércitos de reclutas forzados, las políticas exteriores de las economías estatistas o mixtas no serían posibles. Aunque un país sea incluso semilibre, los beneficiarios de las economías mixtas no son la fuente de sus políticas o influencias belicosas, no son la causa primera de su involucramiento en la guerra. Son meramente políticos carroñeros sacando partido de una tendencia pública. La causa primera de esa tendencia son los intelectuales de la economía mixta. Observe el vínculo entre el estatismo y el militarismo en la historia intelectual de los siglos XIX y XX, así como la destrucción del capitalismo y el auge del Estado totalitario no se debió a los negocios o al trabajo o a ciertos intereses económicos, sino a la ideología estatista dominante entre los intelectuales. Así es que el resurgimiento de las doctrinas de conquista militar y las cruzadas armadas por ideales políticos fueron el producto de la convicción de los mismos intelectuales que decían que el bienestar se lograba por la fuerza. El ascenso de un espíritu del imperialismo nacionalista en Estados Unidos no vino desde la derecha, sino desde la izquierda, no de los intereses de las grandes empresas, sino de los reformadores colectivistas que influenciaron las políticas de Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. Por antecedentes de estas influencias, vea The Decline of American Liberalism, de Arthur A. Kirch, Jr. En tales instancias, escribe el profesor Kirch, tal como la creciente aceptación del servicio militar obligatorio de los progresistas y la imposición del hombre blanco, había obvios recordatorios del paternalismo en gran parte de su legislación económica reformista. El imperialismo, según un estudio Nobel de la política exterior estadounidense, fue una rebelión contra muchos de los valores del liberalismo tradicional.
El espíritu del imperialismo era una exaltación del deber por encima de los derechos, del bienestar colectivo por encima del interés personal del individuo, los valores heroicos como valores opuestos al materialismo, la acción en lugar de la lógica, el impulso natural en vez del desvaído intelecto. Con relación a Woodrow Wilson, el profesor Eckert escribe: Wilson sin duda habría preferido que el crecimiento del comercio exterior de Estados Unidos hubiera sucedido como resultado de la competencia libre internacional, pero le resultó fácil con sus ideas sobre moralismo y deber racionalizar la intervención estadounidense directa como una manera de poner a salvo los intereses nacionales. Y él, Wilson, pareció considerar que Estados Unidos tenía la misión de propagar sus instituciones, que él concebía como socialistas y democráticas, hasta las áreas más ignorantes del mundo. No fueron los defensores del capitalismo quienes ayudaron a Wilson a meter por capricho a una nación reacia a la guerra, amante de la paz, en la histeria de una cruzada militar. Fue la revista socialdemócrata The New Republic. Su editor, Herbert Croly, usó argumentos como: la nación estadounidense necesita el tónico de una aventura moral importante. Tal como Wilson, un reformador socialdemócrata, condujo a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial para hacer al mundo seguro para la democracia, de igual forma Franklin Delano Roosevelt, otro reformista socialdemócrata, lo condujo a la Segunda Guerra Mundial en nombre de las 4 libertades. En ambos casos, tanto los conservadores como los grandes intereses empresarios eran abrumadoramente opuestos a la guerra, pero fueron silenciados. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, fueron difamados como aislacionistas, reaccionarios y fundamentalistas americanos. La Primera Guerra Mundial no condujo a la democracia, sino a la creación de 3 dictaduras: la Rusia soviética, la Italia fascista y la Alemania nazi. La Segunda Guerra Mundial no condujo a las 4 libertades, sino a la entrega de 1/3 de la población mundial a la esclavitud comunista. Si la paz fuera la meta de los intelectuales de hoy, un fracaso de esa magnitud y la evidencia del sufrimiento inenarrable a una escala tan grande, los haría pausar y revisar sus premisas estatistas. Desde su lugar, ciegos a todo menos a su odio por el capitalismo, ahora afirman que la pobreza engendra las guerras, y justifican la guerra al simpatizar con una avaricia material de esa clase. Pero la pregunta es: ¿qué engendra la pobreza? Si usted mira el mundo de hoy y mira hacia atrás en la historia, verá la respuesta. El grado de libertad de un país es el grado de su prosperidad. Otra frase actual que trae la atención es la queja de que las naciones del mundo están divididas entre los que tienen y los que no tienen. Observe que los que tienen son aquellos que tienen libertad, y que es de la libertad de lo que carecen los que no tienen. Si los hombres quieren oponerse a la guerra, es al estatismo al que debe oponerse. En tanto sostenga la noción tribal que el individuo es forraje de sacrificio para lo colectivo, que algunos hombres tienen el derecho de regir a otros por la fuerza y que cualquier supuesto bienestar puede justificarlo, no habrá paz dentro de una nación ni entre las naciones. Es verdad que las armas nucleares han hecho a las guerras extraordinariamente horribles de solo pensarlas, pero le da lo mismo a un hombre ser asesinado por una bomba nuclear, una bomba de dinamita o el antiguo garrote. Ni el número de otras víctimas o la escala de la destrucción representa alguna diferencia para él. Y hay algo obsceno en la actitud de quienes consideran el horror como una cuestión de números, quienes están dispuestos a enviar a un grupito de jóvenes a morir por la tribu, pero gritan contra el peligro que es la guerra para la tribu misma y más. Quienes están dispuestos a condonar la matanza de víctimas indefensas, pero marchan en protesta contra las guerras entre los grupos armados. Siempre que los hombres sean subyugados por la fuerza, se defenderán y usarán cualquier arma disponible. Si un hombre es llevado a una cámara de gas nazi o a una brigada soviética de fusilamiento, sin voces que se levanten para defenderle,
¿Sentiría algún amor o preocupación por la supervivencia del género humano? ¿O estaría más justificado sentir que hay una humanidad caníbal que tolera las dictaduras y que esa humanidad no merece sobrevivir? Si las armas nucleares son una amenaza atroz y la humanidad no puede permitirse ya más guerras, entonces la humanidad no puede permitirse el estatismo. Que ningún hombre de buena voluntad cargue sobre su conciencia la defensa del gobierno por la fuerza, fuera o dentro de su país. Que todos los que están realmente preocupados por la paz, aquellos que aman al hombre y se preocupan por su supervivencia, se den cuenta de que si alguna vez se logra eliminar la guerra, es el empleo de la fuerza lo que debe ser desterrado.